pero quisiera yo compartirles algunas situaciones relacionadas con la formación de maestros, no sin antes primero agradecer la confianza y la invitación que me hicieron para participar en este espacio virtual. Una de las grandes preocupaciones que tenemos muchos de los que nos hemos dedicado a la matemática ha sido el por qué unos pueden aprender y otros no. Si a algunos les parece fácil y a otros les parece muy compleja. Y eso desde que comienza uno a trabajar en educación representa uno de los principales problemas que hace que se dedique realmente a la educación matemática más que el trabajo en la investigación en matemáticas, que es una salida de quienes tienen formación para la matemática. En este caso, yo quiero compartirles algo. En la diapositiva se ve un psicoanalista y vamos a suponer que es un profesor de matemáticas que está pensando solamente en matemáticas y que habla solamente de matemáticas. Y se compadece el psicoanalista diciendo, no le entienden sus alumnos, pues caray, qué problema, ¿no? Pero vamos a tratar de dirigir toda esta intervención con una frase atribuida a Einstein que decía que si no entiendes realmente algo, que no entiendes realmente algo si no eres capaz de explicárselo a tu abuela. Y es porque generalmente cuando se habla de investigación se utilizan terminologías y se hace evocación a diferentes autores jugando un poco el juego de Simón dice y no sabemos si todo el mundo está entendiendo lo que debe. En general, yo prefiero que sea una situación más coloquial, que primero entendamos lo que es y ya posteriormente, si es necesario, tener un intercambio con todas las malas palabras que se usan en la investigación, pues lo planteamos, porque bueno, cuando alguien habla de paradigmas o de epistemologías, quién sabe qué está entendiendo, y todos hablan como si parecería que entienden lo mismo. Yo creo que es un asunto muy delicado, pero antes que nada debemos de tener claras las ideas. Entonces voy a proceder de esa manera y quisiera comentarles que hay 3 ejes para la discusión. Me voy a ir un poco rápido, la presentación es muy larga, no la pude acortar porque las ideas me brincaban como conejos. Bueno, por un lado está qué realmente se enseña, qué matemáticas, eso hay que tener claro antes de empezar a hablar de la enseñanza de la matemática. Por otro lado es cómo se enseña, que se refiere a realmente qué estamos interpretando como la enseñanza y qué es lo que le pasa a los estudiantes, si construyen o aprenden. Esta es una discusión muy importante también para entender varias propuestas educativas. ¿Qué se enseña? Miren, cuando hablamos de matemáticas hay muchos términos que nos brincan en nuestra pradera mental como conejos. Y realmente, ¿qué es lo que se está trabajando? La historia de las matemáticas es contundente en muchas cosas. Y una de ellas nos enseña a que hay 2 tipos de matemáticas, por lo menos que se vislumbran en el camino. Una es la matemática pura, que se rige por el método axiomático, la lógica, donde se formaliza todo el conocimiento matemático. Sus principales modos de comunicación del conocimiento son los teoremas, sus demostraciones, que algunas de ellas se convierten en rutinas, pero está llena de ideas y símbolos. Esta es una cosa muy importante. Para los matemáticos puros, para muchos de ellos, las aplicaciones son una cosa secundaria, porque de alguna manera, por decirlo de forma coloquial, ensucian el conocimiento matemático. Las aplicaciones tienen que ver con la modelación, con el uso de representaciones múltiples, con significados, y cometen pecados como no solo estar pensando en la deducción, sino también utilizar la analogía, la inducción, y también brotan ideas y símbolos múltiples, pero con otro sentido que voy a tratar de aclarar antes. Sin embargo, en los 2 ámbitos siempre brota la resolución de problemas. El corazón de la matemática, el punto central de la matemática es la resolución de problemas, y en la actualidad la tecnología ocupa un papel predominante que no debemos olvidar.
En este ámbito donde existen dos tipos de matemáticas, llamémoslas, surge otra corriente. Por ejemplo, en la matemática pura se le da el 100% de calidad, es el top. Y a las aplicaciones, pues se dice, bueno, sí es importante, pero pues cometen muchos problemas porque las aplicaciones siempre implican despreciar cosas. Por ejemplo, en matemática pura no se puede hablar de infinitos si se está utilizando cierta versión del cálculo, del análisis. Y en las aplicaciones se despejan las dy y las dx como si fueran infinitesimales y nadie se preocupa de eso, ¿no? Podría hablar de más asuntos permisivos en la matemática aplicada, pero creo que no es el caso, sino solamente tomarlo en cuenta, ¿no? Esto ha hecho que muchos matemáticos que se han dedicado a las aplicaciones en economía, en finanzas y en la física reciban el premio Nobel, mientras que no hay premio Nobel de matemática. Los matemáticos generaron el suyo, que es la medalla Fields, y con ello premian el trabajo matemático, que algunos le encuentran paralelismo justamente con el premio Nobel, que me parece una situación exagerada, pero sin embargo tiene mucha importancia la medalla Fields en la actualidad. Ahora, apareció otra raza ahí medio rara, que son los educadores matemáticos, que también tienen sus medallas, la medalla Felix Klein, la medalla Freudenthal. Y estos están transitando entre estas tensiones entre la matemática pura y las aplicaciones y otras más, porque la educación matemática se constituye más como una ciencia social que como una disciplina exacta o pura. Bueno, en ese terreno nos hacen sospechar dos cosas, que por un lado está el matemático, para que no se enojen mis amigos matemáticos, pongo a Russell Crowe, que hizo una película sobre un matemático justamente que ganó un premio Nobel, y el maestro. Están ahí en dos polos diferentes. El matemático, pues creando sus teorías, creando sus reglas, utilizando sus diagramas, cosas raras que solo una pequeña comunidad entiende, y que el maestro lo recibe todo a partir de libros, pero libros que no son para especialistas, libros que se permiten muchas licencias en lo que se refiere al rigor y a la introducción de conceptos, porque el maestro no tiene la preparación necesaria para llegar a eso, a menos que haya estudiado matemáticas, pero en general hay muchos que provienen de la ingeniería u otras profesiones que están trabajando en el área de matemáticas, porque pues, los matemáticos no alcanzan. En algunos países sí es necesario cursar la carrera de matemático antes de ser profesor, lo cual también parecería un poco exagerado para algunos. Sin embargo, el maestro tiene que recibir las matemáticas en una versión que no tiene todo el rigor, ni tiene el maestro la trayectoria necesaria para entenderlas, y tampoco tienen muchos medios de comunicación. Los símbolos son generalmente, los símbolos algebraicos, el principal medio de comunicación que se tiene en los libros de matemáticas. Hay algunos que ni figuras tienen ni diagramas tienen, solamente las expresiones y las representaciones simbólicas de los contenidos matemáticos. Y entonces el maestro tiene muchas dudas. ¿Por qué las fracciones se suman o se restan con algoritmos diferentes que el producto o el cociente? Generalmente se le dedica mucho espacio a sumar y restar fracciones, explican los algoritmos, explican por qué se tiene que buscar un denominador común, etcétera, pero cuando se llega al producto se da la regla y cuando se llega al cociente también. Las reglas de los signos también, no hay ninguna explicación, pero se dan. También hay aberraciones como insistir en enseñar desde la primaria grados, secundaria grados, bachillerato. Aquí tenemos un ciclo de 6 grados que son la educación primaria y luego la educación media, porque para muchos abarca 6 grados, que nosotros es la secundaria 3 años y el bachillerato 3 años antes de la universidad. Entonces, siempre se insiste en la enseñanza de la matemática a partir de la medición de ángulos en grados, y al final se usan los radianes y nadie da una explicación. Lo mismo pasa con las funciones exponenciales.
las principales funciones exponenciales están hechas con una base racional. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué usar una base racional en vez de un número más bonito? O esto que les comentaba, siempre se trabaja en los cursos de cálculo con épsilons y deltas, tratando de formalizar muchas ideas, se mete uno a límites, continuidad, pero al final en las aplicaciones siempre aparece que tomamos una parte infinitesimal de área, de longitud, de lo que sea. Entonces, ¿para qué trabajar un enfoque que realmente no se va a utilizar en las aplicaciones? Podríamos trabajar un enfoque infinitesimal como el análisis no estándar, que nos permite trabajar aritméticamente todos los infinitesimales. Se reduciría mucho el trabajo y no nos meteríamos en problemáticas como se meten otros. Hay cosas aberrantes en la enseñanza de la matemática. Bueno, entonces tenemos al matemático que de alguna manera lanza sus ideas hacia el maestro. Podríamos decir que las lanza con chanfle, utilizando la terminología futbolera, o con tirabuzón como se utiliza en el béisbol, porque no le llegan las ideas exactamente al que no es profesional de matemáticas, sino en una versión que podemos llamar light. Es una versión que es manejable en otros términos y que no requiere una formación matemática muy profunda. El maestro, ¿qué es lo que hace? Pues recibe lo que tiene el matemático en esa versión light, que viene de términos indefinidos, axiomas, reglas de inferencia, teoremas y demostraciones, y él lo recibe como está. O sea, realmente no tiene manera de explicarse por qué se hacen las cosas de una manera u otra, y la única forma que tiene es utilizar su memoria y la repetición para poder acercarse al contenido matemático. En general, el matemático procede con la deducción, pero el maestro siempre tiene que trabajar la inducción y otros elementos para poder dar sus clases. Esto obviamente lo lleva a que enseñe reglas sin sentido y también símbolos sin sentidos, de tal manera que el estudiante se va haciendo pequeñito, 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 hasta que se reduce a cero. Bueno, en esta idea de que el matemático lanza con chanfle sus ideas, hay una cuestión muy interesante que llama la atención. Es que el matemático, cuando publica sus ideas, las publica justamente utilizando su lenguaje y su forma de expresión, que tienen que ver mucho con el empleo de la formalización y de comunicar sus resultados en un cierto formato que es validado por la comunidad matemática. Tiene una riqueza de pensamiento, una riqueza de creatividad que no se comunica, y eso siempre ha pasado en toda la historia de la matemática. Por eso muchos trabajos importantes de matemáticas que nos revelan cómo algunos importantes personajes de la historia de las matemáticas hicieron su trabajo, tiene muchos elementos que le son muy indispensables a los maestros en la enseñanza de la matemática. Entonces el maestro recibe esa versión, que solamente son procedimientos ya conocidos, que tiene que memorizarlos y repetirlos. Hace rato lo mencionaba, pero me interesa hacer mucha mención al respecto. Y las consecuencias las veremos después. De tal manera que la versión que recibe el estudiante es de puros símbolos, que son realmente convenciones, y que él tiene que trabajar con reglas ya predeterminadas. Las denominaciones tampoco tienen forma de discutirse, pues ya se llaman así las cosas y ni modo. Y los símbolos hay que manejarlos con una cierta caligrafía y ortografía. Y pues los problemas por ahí aparecen, pero ya perdieron su esencia de problemas. ¿Por qué? Porque ya se sabe cómo resolverlos. Se ponen problemas por cada contenido matemático que se está enseñando, y entonces el alumno sabe que debe de resolverse de esa manera, ¿no? De esto nos conduce que son reglas y reglas y reglas y reglas que el estudiante debe de estar trabajando. Entonces, en este asunto se pasa de lo general a lo particular. Es curioso porque esto va en contra de todas las consignas pedagógicas.
Y esta trayectoria de lo general a lo particular es defendida por algunos diciendo que no, que en efecto no se pasa de lo general a lo particular, porque se puede, en este orden de ideas, se puede ir también de lo particular a lo general. Quiero hacer una especie de paréntesis para recordar que Kolmogorov estableció 4 etapas del desarrollo de la matemática. Uno, cuando nacieron, ahí establece los siglos en que se dio más o menos este asunto. Otro, en el que se constituyeron las matemáticas en elementales. Otro más, en donde hubo el trabajo con la variabilidad, donde se hicieron muchos trabajos de matemáticas importantes, y el periodo actual, que son de las matemáticas modernas. Esto da una pauta para seguir la discusión sobre lo que son las matemáticas. Ahí tenemos una línea del tiempo en donde hay un recorrido por toda la historia de las matemáticas, y quisiera hablar de una primera etapa. Esta etapa es la construcción informal, donde la matemática estuvo muy ligada a lo que le llamamos aplicaciones, que tenían que ver con la medición de la tierra, con el intercambio comercial, con una serie de situaciones cotidianas. Sin embargo, esta matemática que se estaba construyendo, porque antes se construyó sin que hubiera escuelas y sin que hubiera grados académicos, era algo que se tenía que hacer por necesidad. En estas épocas también se fue constituyendo una visión de la geometría. Muchos le atribuyen a Platón ideas como esta, ¿no? Que establecía que los que eran buenos en matemáticas eran buenos en todos, y los que no eran buenos en todo, pues ponerse a estudiar matemáticas y resultar muy buenos. Aquí también se le atribuyen ideas como que si las matemáticas ya estuvieran por ahí flotando en el aire, y lo que hacemos nada más es descubrirlas y tomarlas para sí. Esta es una idea que ha prevalecido hasta la fecha, y muchos trabajan con ese esquema. Se hablaba también de que la matemática era justamente el nivel más abstracto del conocimiento, y esto empujaba la matemática a un nivel del uso de la razón muy intenso. En cierta época hubo una tendencia a explicar todo lo que ocurría por medio de la interacción entre 4 elementos: el aire, el fuego, el agua y la tierra. Eso viene desde los presocráticos. Incluso Pitágoras tiene una visión de cómo se manejaba el mundo a través de estas relaciones y los poliedros en geometría. Había una explicación muy grande de esto, que se fue realizando hasta la Edad Media y llegó hasta, de hecho, el Renacimiento. Aquí tenemos en un intermedio los trabajos de Euclides con los elementos, los trabajos de Arquímedes sobre esto de los cuerpos sumergidos en ciertos líquidos, y todo era trabajado a partir de un esquema donde había situaciones que se tomaban como verdaderas al principio, y de ahí se deducían cosas. Estos trabajos se dieron también en la Edad Media, en muchas cuestiones que se escribieron, incluso parte de los tratados de Fibonacci siguen un poco esta idea, aunque no tan explícita como otro. Y en el Renacimiento tenemos, por ejemplo, obras como las de Spinoza, que habla de la ética planteada con un enfoque geométrico, y que se refería a eso, partir de unos pocos supuestos y después ir deduciendo las demás cosas. Estas ideas fueron perfilando lo que es el carácter de la estructura de la matemática actual. Entonces tenemos la construcción informal, que empezó desde hace mucho tiempo, y se fueron generando algunas ideas de lo que podríamos llamar una construcción cuasi formal de la matemática. En este sentido, fueron creciendo los problemas en matemáticas, y hubo gente que se dedicó a estudiar hasta que se llegó a tener la intención de unificar. Y tenemos el nacimiento de la teoría de conjuntos, en donde se pensaba que esto debería ser un sistema de axioma de los cuales podría demostrarse rigurosamente todos.
los conocimientos que ya eran aceptados por la comunidad matemática. Aquí tenemos una expresión de Zermelo que nos dice claramente cuál era el enfoque de esta parte de la matemática a partir de la cual se estaba tratando de construir una fundamentación. Leamos con cuidado, dice: si se admite que los conjuntos, cualquier cosa que estos sean, y una relación de pertenencia, cualquier cosa que ésta signifique, cumplen con determinados axiomas, entonces podrá determinar la validez de afirmaciones sobre estos objetos matemáticos. Es decir, ya no importaba la realidad. Los objetos matemáticos tienen una vida propia, tal y como lo planteaba a Platón. Entonces, en este sentido, la matemática adquiere ya otra connotación, ya se vuelve un conocimiento que es independiente de otras disciplinas y empieza a tener una fuerza enorme. Aquí tenemos localizado el trabajo del grupo Bourbaki. Hay muchos libros al respecto, es una historia fascinante de todo esto y además constituye una parte fundamental de lo que es la matemática en la actualidad. Y bueno, ¿quién formaba el grupo Bourbaki? Bueno, pues entre un conjunto de jóvenes matemáticos muy brillantes, todos ellos. Por ejemplo, aquí está Cartan, que en particular es uno de mis favoritos, y Dieudonné, que después voy a hablar de él. Ahí tiene cara de niño bueno, pero hizo muchas travesuras. Hay otros como el que les estoy poniendo enseguida, que fue uno de los fundamentales en el nivel de la matemática actual, pero tuvo al parecer diferencias con los otros integrantes del grupo Bourbaki, diferencias que se hicieron personales, que incluso lo hicieron él abandonar su trayectoria brillante en la matemática y recluirse en la montaña y desaparecerse de todos. Es una historia muy interesante la de de Alexandre, este matemático que puso una huella muy firme en lo que es la matemática. Bueno, hay el primer congreso de Bourbaki, ahí tenemos a Cartan, Posel, Dieudonné, Bayle, Mirles, Chevalier, Mandelbrot y alguien que se coló. Pero como ustedes ven, son puros nombres muy pesados en la matemática, gente muy brillante, que empezaba a trabajar esto de la unidad de la matemática a través de la teoría de conjuntos. Ahí tenemos varias generaciones, ahí pueden localizar ustedes nombres de importantes matemáticos que están haciendo. El grupo Bourbaki funcionaba con ciertas reglas, no podían estar a partir de cierta edad, y además no era muy grande, era de 10 a 20 matemáticos. Aquí hay una caricatura del que en cierta época salió sobre el grupo Bourbaki y hay algunas portadas de los libros que fueron sacando sobre la fundamentación de la matemática. De hecho, el principal es la teoría de los conjuntos. ¿Cuál es la visión que se tiene aquí? Bueno, la base de todo son los axiomas. Podemos partir de términos indefinidos para evitar hacer definiciones circulares, y la relación entre estos términos indefinidos se establecen a partir de los axiomas, tomando en cuenta algunas reglas de inferencia que generalmente son las de la lógica. Se pueden hacer deducciones por un proceso que conocemos demostración y empezar a validar el conocimiento matemático. Esta idea, que era muy simple, fascinó a todo el mundo y en la actualidad todavía las teorías matemáticas siguen este esquema de una forma u otra. Entonces vemos que aquí se parte también de lo general a lo particular. Esta idea ha sido muy fuerte durante mucho tiempo. ¿Cuáles son las herramientas para el desarrollo de la teoría? Pues figuritas, diagramas, aunque ahí no ven triangulitos ni circulitos más que esas bolitas raras, se establecen relaciones entre los conceptos a partir de este tipo de representaciones. Por otro lado, los que más fuerza tienen son los símbolos. Está lleno de símbolos, ¿no? Es más, hay libros de geometría que no tienen una sola figura y están llenas de símbolos. Estas representaciones han sido fundamentales en el trabajo de los matemáticos y bueno, obviamente las reglas de inferencia que en un tiempo se introdujeron en las escuelas y se estuvieron trabajando las tablas de verdad y otras formas de trabajo con la lógica.
En este caso, cuando la matemática tenía su centro en los axiomas, se hablaba de métodos de descubrimiento de las matemáticas. Si ustedes no conocen, este matemático fue muy famoso, Choquet, y él planteaba 4 métodos de descubrimiento en la matemática. Uno es el relajamiento de axiomas, otro es el refuerzo de estos, el estudio de estructuras próximas y la creación de estructuras sometidas a ciertas exigencias. De tal manera que se fue generando otra parte de la historia, que es la búsqueda de la unidad en la matemática y el énfasis en el rigor y la abstracción. El centro era el conocimiento puro. Contrario a lo que generalmente se trabaja en las escuelas, ¿no? Que siempre se dice que la matemática está muy ligada con la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en esta época hubo una feliz coincidencia que puso a todos felices, porque estaba el estructuralismo en su apogeo. Por un lado estaban los trabajos en antropología de Levi Strauss, donde ya se ponía énfasis en la construcción de significados y en lo que se tomaba de la interacción humana, en fin. Y por otro lado estaba el trabajo de Piaget, donde también se hablaban de estructuras, y todos muy felices. También el grupo Bourbaki hablaba de estructuras, entonces parecía que todo iba en un buen camino. Los trabajos de Levi Strauss fueron muy importantes, no solo para el trabajo en educación matemática, sino también dentro de la antropología y la sociología. Los de Piaget, pues ni se diga, también tuvieron una relevancia enorme en la enseñanza de las matemáticas, no solo en psicología. Y es curioso porque se le atribuyen tantas cosas a Piaget que nunca las mencionó ni las consideró. Parecería que todos los que tratan de utilizar o difundir a Piaget parece que como que lo comprenden, pero realmente hay muchas cosas que él no hizo. Su interés principal no era ni la educación, estaba en otros asuntos. El asunto con Piaget fue que develó varias cosas que tienen que ver con el desarrollo de las personas, de los humanos, y además empezó a considerar algunos aspectos que fueron retomados por los matemáticos. En particular, el grupo ENRC, que es un grupo que estudió Klein, un grupo pequeño, conmutativo, que se puede ligar con las operaciones lógicas en términos de que con los 4 elementos se podía hacer un cierto paralelismo en la forma de operar de los sujetos en acciones físicas, y esto ha servido de base para la explicación de muchos asuntos en lógica operatoria. Entonces parecería que todos estaban muy contentos porque todo parecía que encajaba como en un rompecabezas que parecía irresoluble. Sin embargo, los matemáticos hablaban de otro tipo de estructura, y esto es importante. La noción de estructura para Levi Strauss o para Piaget, e incluso para los matemáticos, era muy, muy diferente. Las estructuras que los matemáticos estaban considerando tenían que ver con estructuras algebraicas, donde constituían diversos constructos para trabajarlas de acuerdo con las propiedades que tuvieran las operaciones que se definían, las estructuras topológicas que nos daban una idea más del espacio y lo que se podía hacer en este terreno, y generaron otra cosa que no sé si esto lo tomaron de Piaget, pero Piaget también hablaba de estructuras madres a partir de las cuales se van generando otras estructuras. Esta idea también se presenta en matemáticas. Las estructuras madres en este caso eran las algebraicas y las topológicas, y se fueron construyendo estructuras que se llamaron, en el caso de la matemática, de encrucijada, que es donde de alguna manera participan las estructuras madres y crean algunos elementos como el análisis. El análisis matemático me refiero. Bueno, aquí tenemos entonces las versiones que se construyeron para los números. Mientras los números eran una situación que tenemos muy corriente de hacer conteos, etcétera, bueno, los matemáticos los empezaron a trabajar de otra manera y les dieron otro sentido.
Aquí tenemos brevemente una idea de cómo los matemáticos trabajan los números naturales, que para nosotros pueden representar otra cosa. Los enteros se construyeron a partir de los números naturales. Esta es una versión de la construcción de los números con las parejas ordenadas, el producto cartesiano de los naturales, y se definió una relación de equivalencia, a través de la cual se fueron definiendo lo que serían los números enteros, que no serían otra cosa más que clases de equivalencia que se establecían a partir de los elementos que resultaban equivalentes bajo la relación de equivalencia que ya se había definido. Y entonces se empiezan a trabajar clases de equivalencia, y estos se pueden pensar ya como los números enteros. Una perspectiva gráfica sería una cosa así, serían como unas bolsitas que están allí en verde, que contienen todos los elementos de esas clases de equivalencia, y entonces al conjunto cociente que se obtenía del producto cartesiano bajo la relación de equivalencia, se le empiezan a dar operaciones, se empiezan a sacar propiedades, etcétera, ¿no? Lo mismo se hizo con los números racionales, nada más que aquí se tomó el producto cartesiano de los enteros y los enteros menos el cero, y entonces se generan ahí también una relación de equivalencia que a su vez genera clases de equivalencia, y entonces estas clases de equivalencia se identificaron con los números racionales, y se les dio una estructura y se vio qué propiedades tenían, qué propiedades algebraicas, y ahí está la representación gráfica de las clases de equivalencia en este caso. Esto que parecía muy bonito y que explicaba muchas cosas, bueno, es fascinante en teoría de conjuntos. Sin embargo, esto no se enseña en la escuela, esto estaba muy lejos de lo que se podía enseñar en las escuelas. Y de alguna manera sí hubo avances. Por ejemplo, esta idea de que es un ángulo, si uno hace una encuesta y le pregunta a muchos maestros qué es un ángulo, muchos se refieren a que es la superficie que barre una semirrecta o el espacio comprendido entre dos rectas o semirrectas, dicen, cuando realmente un ángulo es una figura que es la unión de dos rayos con un origen común, ¿no? Entonces, esta confusión entre la medida del ángulo y el ángulo fue una cosa que se fue formalizando y realmente vino mucho tiempo después. Los números irracionales, por ejemplo, se hablaba mucho de raíz de 2, de pi, después del número e, pero nadie conoce más allá de ellos. Si acaso alguna gente que tiene una cultura más amplia habla de raíces de números primos, pero realmente cuando uno les pregunta, bueno, dame más números irracionales, y se supone que son más que los números enteros, entonces es difícil que construyan un número, a pesar de que saben que son expansiones infinitas sin periodo, y la construcción es muy lógica. Tomamos una parte entera, la que sea, pongo un número, por ejemplo aquí puse el 0, el 1, y después pongo el 001, el 0001, y así me voy agregando un 0, no va a haber periodo y es una expansión decimal infinita. Sin embargo, en esto no había claridad, y se fue aclarando también. Que si la recta los puntos de la recta eran un conjunto contable o numerable, entonces también se hicieron demostraciones para ver que no, que constituían una noción nueva de infinito. Por ejemplo, la notación y el razonamiento fueron elementos muy claves, porque ya podríamos trabajar aspectos como la geometría, que se basaba fundamentalmente en figuras simplemente con las letras. Si yo omito las figuras y nada más pongo ABC semejante a DEF, ya sé que el lado AB es el homólogo de DE, o BC el de EF, o AC el de DF. Y puedo omitir las figuras para establecer las relaciones entre lados, ángulos, etcétera, y hacer varias deducciones. También empezaron a surgir varias ideas sobre la recta, que si eran puntos consecutivos, o que donde entre dos no había nada, o había una infinitud. Se rompió la noción de continuidad y se fue a la noción de continuidad, pero cuando aparecieron los hiperreales también eso rompió la geometría de la recta, y se armaron problemas teóricos muy, muy interesantes. La fuerza del método axiomático se pudo ver a partir del quinto postulado de Euclides,
que muchos trataron de demostrarlo a partir de los otros postulados, y se dio cuenta uno de que esto permitía establecer otras relaciones entre lo que le llamaríamos plano, recta o punto, y surgieron otras geometrías. Esta es un ejemplo muy claro de cómo la manipulación de los axiomas nos puede conducir a teorías muy importantes. Pero no solo, lo más básico de todo esto son las ideas que tenían los matemáticos y que permitieron perfilar muchas nociones y procedimientos inimaginables. Por ejemplo, el hecho de tener un triángulo dibujado en un plano e irlo deformando nos daba una idea de lo que pasaba con la geometría en otro tipo de situaciones. Esto se fue trasladando a la matemática para muchos aspectos y fue una gran actividad que condujo a muchas teorías matemáticas, y seguía creciendo la matemática gracias a ya el trabajo que se hizo de unidad y formalización del conocimiento. Otra parte que me parece fundamental fue que se empezó a reconocer la importancia de identificar proporciones equivalentes, que fue un trabajo que se hizo cuando se trató de demostrar el quinto postulado de Euclides a través de los otros, y se empezaron a ver que había proporciones equivalentes que podían sustituir al quinto postulado o que simplemente se podrían traducir para simplificar el trabajo con otros teoremas. Esta parte fue fundamental para el desarrollo de la matemática. Entonces estamos en una etapa en donde empezó a haber un gran desarrollo de la matemática, donde teníamos gente que no era agradada en matemáticas. Es curioso, los primeros que se puede decir que eran matemáticos eran filósofos, abogados, comerciantes, y no había la carrera de matemáticas, no había este cliché, no había esta sección de las profesiones que implicaba que había matemáticos. Quien empezó a poner énfasis en esto de estudiar la matemática como una disciplina aparte fue justamente lo que aconteció con la revolución industrial. Algunos definen dos revoluciones industriales. Desde la primera se empezó a poner énfasis en la matemática y ya había muchos cursos de matemáticas avanzadas en las universidades o en las escuelas superiores, pero esto se hizo con mucho mayor énfasis después de la Segunda Guerra Mundial, en donde la necesidad del desarrollo de la ciencia y tecnología hizo que se pusiera más atención en el desarrollo de disciplinas como la matemática. Realmente en una etapa solamente había cursos de matemáticas avanzadas, hasta que después se formaron los departamentos, escuelas de matemáticas, pero eso no tiene mucho, eso realmente sucedió fundamentalmente en el siglo XX. Tenemos ahí una barra de desarrollo, se la voy a poner más grande para que vean. Fíjense más o menos el IMU, que después les voy a explicar qué es la máxima organización de matemáticas, pues realmente empezó a tener visos de nacimiento desde el siglo XIX, pero fue muy fuerte el trabajo que se hizo para que se consolidara en los 20s. Después hubo una interrupción dada justamente por las conflagraciones mundiales, y después, al término de la Segunda Guerra Mundial, ya se consolidó esta organización. Desde entonces ya había una preocupación por la enseñanza de la matemática, y entonces formó lo que fue una comisión dedicada a la enseñanza de la matemática, que es el IGMI, y se constituyó formalmente ya con un carácter más fuerte justamente alrededor de los años 20. El IGMI, para poder trabajar en el mundo, tuvo que organizar grupos regionales, y estos grupos regionales se daban en varios países, que era justamente, en el caso de América, fue el primer grupo regional que se formó porque había mucho interés de Europa por lo que pasaba en América, y de ahí surge el CIAM. Las siglas de estos son así: el IMU es International Mathematical Union,
que forma los congresos internacionales de matemáticas y organiza las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Después estamos hablando de la International Commission on Mathematical Instruction, que organiza los congresos internacionales de educación matemática desde hace muchos años. Pero la mayor intensidad fue a mediados del siglo XX, del trabajo del IGMI. También a mediados del siglo XX nace el Comité Interamericano de Educación Matemática, que trabaja en toda el área de América y el Caribe, y que trató de ser el camino por el cual el IMU y el IGMI impulsaron lo que se llamó la reforma de la matemática moderna. Sin embargo, esto trajo consecuencias muy fuertes, puesto que muchos fundadores del CIAEM y del IGMI fueron en contra de la tendencia de la matemática moderna, incluso también personajes del IMU, como lo vamos a ver después. Aquí es importante mencionar, por ejemplo, esta reflexión que hace Steen a finales del siglo XX, en donde todavía se pensaba que la matemática era lo mismo aquí en China, y no es cierto. De hecho, desde el punto de vista de la educación hay un espectro muy grande, y había muchas discusiones sobre si era la matemática o las matemáticas, pensando en que la matemática era el proyecto de unidad del conocimiento matemático y las matemáticas son las que se generan en ámbitos como la escuela. Entonces tenemos un punto en donde había una matemática donde el rigor y el manejo de símbolos son fundamentales, y las otras que se trabajan en la escuela, que tenían que ver con otro tipo de construcciones mentales que tenían que estar relacionadas con la búsqueda de regularidades, con la argumentación, con el vínculo con fenómenos sociales y naturales. Pero debemos reconocer que esto que no queda muy claro. En matemáticas hay dos aspectos que tenemos que tomar, sobre todo en la matemática que se trabaja en las escuelas. En general, si hay una matemática que estuvo muy ligada a las aplicaciones, que estuvo muy ligada con situaciones que tendrían que ver con lo que algunos denominan vida cotidiana o la realidad, pero que de alguna forma tuvieron que hacer omisiones. Por ejemplo, en esto de la medición de la Tierra, de la circunferencia máxima de la Tierra, se supone que los rayos del Sol inciden paralelamente en la superficie terrestre, lo cual no es cierto, aunque la diferencia es mínima. Realmente era un supuesto que se tenía que trabajar así para que se dieran ciertos resultados. Igual muchos problemas de física se trabajan sin fricción o pensando que estamos en el vacío. Los conejos de Fibonacci pues realmente se comportan así teóricamente, porque realmente son bien canijos, son bien promiscuos los conejos. Entonces, estos modelos que se fueron generando y sirven como un elemento fundamental para la enseñanza, no cumplen lo mismo que los objetos que tiene que crear la matemática para su desarrollo, como son los números con signo, los números imaginarios, las potencias negativas, las potencias fraccionarias, algunos procedimientos algebraicos. Son dos terrenos que se pisan en la educación. Uno, que sí está vinculado con algunas situaciones que pueden tenerse como un ejemplo de la utilidad de la matemática, y otro, que solo son parte de la matemática y que fueron elementos creados para poder hacerla avanzar. El asunto de que todos son aplicaciones, eso realmente es una mentira si uno se mete a analizar bien la situación del desarrollo del conocimiento matemático. Bueno, vamos a recordar aquí a Einstein, donde hablaba de lo siguiente. Dice que cuando las proposiciones matemáticas se relacionan con la realidad, no son ciertas. ¿Por qué? Porque se quitan cosas, ¿verdad? Se quitan cosas para que puedan funcionar los modelos que se hacen para trabajar fenómenos naturales y sociales. Y en cuanto son ciertas, no tienen que ver nada con la realidad. ¿Por qué? Porque son abstractas, se desprenden de los objetos y tienen una vida propia. De hecho, la frase de abajo tiene mucho que ver con la idea que tenían Einstein. Dicen, desde que los matemáticos han medido mi teoría, ni él mismo sabía de qué estaban hablando.
vamos a ver una línea del tiempo en donde tenemos una visión de qué matemáticas estaban trabajando. Por un lado estaban las actividades culturales que siempre todas las civilizaciones y grupos humanos han trabajado y que tuvieron una continuidad hasta la fecha. Sin embargo, han cambiado. La principal arma para la creación del conocimiento matemático fue la geometría. Sin embargo, esta es desdeñada en la enseñanza. En general, muchas de las ideas matemáticas surgieron justamente de la geometría. Y debería ser un orden que va a geometría, tal vez aritmética, y después se cambió porque llegó un tiempo en que entonces la aritmética ocupó el papel principal, después el álgebra y al final la geometría. Incluso en los planes y programas de estudio actuales, la geometría casi no se trabaja. Sin embargo, es el germen de muchas de las ideas fundamentales en esta disciplina. Pero además se fue trabajando la idea de que podíamos partir de algo que funcionaba como postulados y construir proposiciones matemáticas y dar alguna argumentación o deducción de ellas. Y en algunos casos se llegó en los años, la primera mitad del siglo XX, a enfatizar mucho el trabajo con el método axiomático y la formalización. De hecho, la forma de trabajar la matemática tiene que ver mucho con los elementos que se iban construyendo. Es decir, al principio se daban ejemplos de cómo se resolvían ciertos problemas con la matemática y de alguna manera esto servía para tener un cierto énfasis en el trabajo, repitiendo los mismos procedimientos con otros datos, pero no había, había oculto un procedimiento general. Después, como iban creciendo los métodos, pues nada más se enseñaba el método y se decía así se hacen las cosas y pues ahí ustedes tienen que hacer algunos ejercicios para aprendérselo, ¿no? El trabajo con algoritmos es fundamental en matemáticas, yo no sé por qué se desdeña. El objetivo fundamental de mucho del trabajo matemático fue construir algoritmos. ¿Para qué? Pues fue construir algoritmos para simplificar el trabajo y poder abordar otras relaciones fundamentales. Sin embargo, partir del algoritmo es otra cosa, porque para llegar al algoritmo se tuvo que hacer mucho trabajo constructivo. Bueno, llegamos ya a la otra parte, que es cómo se enseña la matemática, con qué recursos. En la etapa donde se propuso la reforma de la matemática moderna, en donde todo debería partir de la lógica de los conjuntos, la máxima que trabajó el gran matemático Dieudonné fue la consigna de abajo Euclides. Y entonces le dio en la torre a los planteamientos pedagógicos de Comenius y Pestalozzi y los volteó de cabeza, porque mientras ellos hablaban de partir de lo sencillo a lo complejo, de lo particular a lo general, él planteaba una forma de ir de lo general a lo particular. Y esto lo negaban diciendo que no, que se podía empezar con, por ejemplo, en el teorema de Pitágoras con el triángulo de 3, 4 y 5, pero después se daba un brinco al otro. Además, había una situación muy grave, porque se pinta un solo triángulo en el pizarrón y sobre él se hacen deducciones para todos los triángulos. Qué curioso, ¿no? Entonces, la interpretación es partir de cosas conocidas, hacerlas sencillas, pero se sigue de todos modos en el terreno de lo abstracto. Por ejemplo, la geometría se empezó a manejar con este modelo de la geometría de las abejas, donde las abejas hacen parte de los puntos, la colmena, la recta, y la relación star-en es la que se maneja también en geometría. Se planteaban los axiomas de las abejas y se hacían teoremas sobre las abejas y después se decía, bueno, esto es la geometría, así se trabaja la geometría. Y seguíamos entonces de lo abstracto sencillo, vamos a llamarlo así, a lo abstracto complejo. El paradigma de enseñanza de las matemáticas que sobrevivió todas las reformas fue justamente el que viene en los libros de Baldor, que se siguen vendiendo en la actualidad. Es un punto de referencia, de consulta para muchos. ¿Cuál era la propuesta didáctica? Dar lo que llamaban teorías, pero no, pues eran recetas casi de cocina, ¿no? Así se trabajan las cosas
Y si no las entiendes, te voy a dar ejemplos. Y si con los ejemplos no entiendes, pues con los ejercicios sí vas a entender. Y los problemas se desdibujaban porque entonces ya sabía el alumno con qué herramienta matemática debería de trabajarlos. Las bases de la enseñanza era la imitación, la repetición, la memoria. ¿Quién imitan? Al maestro. Que repiten lo que dice el maestro. Y más vale que se lo aprendan de memoria porque si no lo reprueban. Y los recursos fundamentales eran lápiz y papel, y bueno, el borrador y el gis del maestro, pero el borrador a veces se empleaba para poner disciplina en el grupo. Esto no duró mucho de la matemática moderna y hubo contrarreacciones. Por ejemplo, está el ejemplo de que una maestra le preguntaba a un niño cuánto es 3 más 2 y el niño contestaba 3 más 2 es igual a 2 más 3. Y bueno, aunque esto es realmente cierto, da un énfasis muy claro en qué está el foco de la matemática en el momento de la matemática moderna, que eran justamente las estructuras matemáticas. Quien llamó la atención en este ejemplo fue Morris Klein con su libro de ¿Por qué Juanito no sabe sumar? El fracaso de la matemática moderna, que es un libro de consulta básico para entender la situación actual de la enseñanza de la matemática. No ha cambiado la enseñanza de la matemática, siempre han sido reglas, ejemplos, ejercicios, y esto ha sido muy persistente a pesar de lo que se piense. En el caso de la matemática moderna surgieron 3 preguntas como enseñanza. ¿Modernizar la enseñanza es lo mismo que incorporar contenidos? ¿O los contenidos de la matemática moderna? Hay que tener claro que los contenidos de la enseñanza son los mismos desde la revolución industrial hasta la fecha, sobre todo en la matemática básica. Incluso en matemática superior se siguen enseñando cosas que ya no tienen mucho sentido, como esos cursos de ecuaciones diferenciales resolviendo ecuaciones del siglo XVII o del XVIII, cuando la situación de las ecuaciones diferenciales en la actualidad es otra. Las matemáticas preuniversitarias deben definirse por las ideas de las matemáticas universitarias. Es otra idea que se tenía. Primero vamos a poner en orden arriba, es decir, ir de donde es el máximo nivel de abstracción para poner orden abajo. Y lo que concluyó es que predominó el enfoque de lo general a lo particular. No fue una buena idea porque además cada nivel tiene una misión educativa diferente. Hay que pensar que la educación no son matemáticas, la educación tiene que ver con personas, tiene que ver con reglas institucionales, tiene que ver con muchos asuntos que no están considerados en la matemática. Pero si metemos a la matemática como parte del proceso educativo, tenemos que atender las otras partes, no podemos quedarnos nada más en las matemáticas. Y otra pregunta que surgió en ese momento es si los matemáticos son los más capaces para llevar a cabo la reforma. En efecto, los matemáticos tienen muchas mentes brillantes, tienen un trabajo muy importante, han constituido una ciencia increíble que nos gusta a todos los que nos hemos puesto a estudiar las matemáticas, pero que no tienen la otra visión social de la escuela, y por eso tuvo que surgir algo que hiciera confluir las dos partes, la de la disciplina y la que tiene que ver con la función social de la escuela, que es la educación matemática. Pero, ¿qué enseñanza recibimos de las matemáticas que se fueron desarrollando y los matemáticos actuales? Primero, hay una enseñanza fundamental que es que lo nuevo siempre se construye sobre lo anterior. No hay rayos que le caen en la mente a los grandes pensadores matemáticos y sobre eso se construyen ideas. No, es el trabajo anterior lo que fundamenta lo que van a hacer después. ¿Es importante resolver algo o crear un procedimiento? Sí, pero es más importante explorar si hay otros caminos. Esto lo vamos a insistir después. Cuando encontramos la solución de algo, pensamos que ya se terminó, y no es cierto. Empieza justamente el trabajo conceptual y constructivo. Esto es algo que también vamos a trabajar después. Entonces, las preguntas claves que existían es, ¿ya resolviste, encontraste la solución? ¿Puedes repetirlo? ¿Ya lo tienes depositado en tu memoria? Estas se han cambiado con el tiempo a otras preguntas claves que perfilan la educación actual. ¿Qué sucede si hago algún cambio? Como ¿qué puedo omitir? Esto lo puedo hacer también al derecho y al revés. Podemos cambiar algunas cosas. La realidad está
reflejada en lo que estamos haciendo o qué realmente estamos resolviendo. Esto que parece alejado de la matemática no lo es. Hay un libro que se llama ¿Qué es la matemática?, de Curran y Robbins, que actualmente tiene una versión con Ian Stewart en español, y que data de 1941 un libro y se ha venido conservando. Dice algo en la introducción: las matemáticas, como una fuente de expresión de la mente humana, reflejan la voluntad activa, cuidado con estas palabritas, la razón contemplativa y el deseo de perfección estética. La voluntad activa quiere decir es involucrarse con algo. La razón contemplativa es no ver las cosas en su apariencia, sino tratar de analizar y ver cuáles son las relaciones que se están dando entre diversas situaciones. Y el deseo de perfección estética es una norma en el trabajo de las matemáticas, que es: hay que hacer las cosas lo más simple posible. Hay que buscar métodos que me simplifiquen el trabajo, no que lo compliquen. Y bueno, los elementos básicos son la lógica, obviamente, pero Curran y Robbins introdujeron la idea de la intuición, el análisis, la construcción, la generalidad y la individualidad. Son elementos que vamos a retomar después. Quiere decir que para hacer matemáticas, lo que está dentro de ello son más cosas que simplemente hacer teoremas y hacer razonamientos formales. Otro que metió ideas muy claras sobre la enseñanza de las matemáticas, aunque escribió un libro con otro propósito, fue Alan Bishop, donde narra justamente que las diferentes civilizaciones siempre hicieron este tipo de actividades: el explicar, el jugar, el diseñar, el contar, localizar, que tienen que ver con matemáticas, y eso ha hecho que la matemática se constituya en todos los niveles educativos, porque estas actividades las hacen en cualquier cultura. Muchas veces se dice que es necesario aprender matemáticas porque esto mejora el razonamiento en la vieja idea platónica. No, es porque esto es parte de una herencia cultural que nos permite vincularnos con el mundo. Aunque ya la matemática trabaja otros asuntos, su inicio fue en otras situaciones. Por otro lado, también aprendimos que hay diversos significados, ¿no? Es clásico este ejemplo de que el maestro dice una cosa, escribe otra cosa, piensa otra cosa y el alumno entiende otra cosa. Es decir, nosotros no podemos estar seguros que los mensajes se transmiten 100% puros, porque hay muchos mediadores, y entonces en este caso la matemática debe ser analizada desde otra perspectiva también. Tenemos así un bloque de tiempo en donde la matemática se trabajó a partir de problemáticas que tenían que ver con la vida real, etcétera. Ya casi me estoy acercando a los 45 minutos, me falta un poquito, voy a empezar a irme un poco más rápido. Y por otro lado tenemos la parte de la reforma de la matemática moderna, que se refiere a la lógica y los conjuntos fundamentalmente. Entonces, la educación tiene que prestar atención a las dos primeras etapas de Kolmogorov, aunque ahorita está en la cuarta etapa puesta la atención. Estos son los materiales que utilizan los maestros para la enseñanza de los números naturales, que nada tiene que ver con la formalización matemática: para los números enteros, para las fracciones, el álgebra, la geometría analítica, ahora ya con el uso de la tecnología, o el cálculo. Sin embargo, las evaluaciones internacionales nos ponen el pie en el pescuezo. Pues, ¿qué pasó? O sea, si ya hay una clara conciencia de que se enseña de una manera y que las matemáticas que se trabajan en la escuela son de cierto tipo, ¿por qué están fallando las cosas? Bueno, uno de los problemas principales es que el maestro sigue trabajando con los esquemas tradicionales, ¿verdad? Que es dar lo que es teoría, poner ejemplos, hacer ejercicios, dejar tareas, etcétera, 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 ¿no? Y en este caso la habilidad se reduce a mostrar que pueden hacer cualquier ejercicio, y la inteligencia se asocia con la rapidez para trabajar relaciones y procedimientos. La pregunta es: ¿qué hicieron los primeros que no tenían escuelas, ni tenían competencias, ni tenían habilidades, ni nada de esas cosas raras? ¿Sí? Bueno, rápidamente vamos a ver dos ideas que tienen que ver con la enseñanza de las matemáticas, que una es
la platónica, que es, por ahí andan las matemáticas, como si cazáramos mariposas, las tenemos que atrapar para hacerlas nuestras. Esta es la idea más fuerte. Y por otro lado está que las matemáticas se construyen, que es como lo hizo la humanidad, relacionando, conjeturando, ensayando, cotejando cosas. Aprender para muchos es imitar, repetir, atrapar, finalmente. Es decir, como si nosotros vemos el objeto, pues lo podemos tocar y todo, pero lo tenemos que pegar en nuestra mente. La otra idea, la constructiva, la dan esto. Si ustedes analizan las imágenes que ahí tienen, se imaginarían con cada una de las imágenes cosas distintas. Esta es la aproximación al objeto, que nos conduce a significados diferentes. Este es un perrito de peluche que se ve en la penúltima fotografía, imagen, donde se ve con mayor claridad, pero después lo podemos deformar y hacer cubista. Aquí el asunto es que el mismo objeto lo podemos trabajar de distintas maneras y depende de nuestro proceso de aproximación. Empezaron a surgir otras ideas en educación y me interesaría ver, estos son los causantes de todo. No sé si lo reconocen, pero como no hay tiempo se les tengo que dar los nombres. Son Thorndike, Dewey, etcétera, Gagné, Skinner, Ausubel, Vygotsky, Glasser, Dienes, Piaget y Brunner, ¿sí? Y aquí se dan los dos, la ruptura entre dos cosas, ¿no? Aunque a Ausubel se le asocia mucho con los constructivistas, de hecho las ideas de Ausubel coqueteaban más con los conductistas, con un matiz muy particular. No me gustaría meterme en esta discusión en este momento, pero son dos posiciones que han regido la enseñanza de las matemáticas. Tanto Dienes como Brunner se ocuparon de diseñar materiales para aprender cosas como los procedimientos algebraicos y se ha dado una gran discusión entre estas dos tendencias. En la actualidad todo el mundo se dice constructivista, pero realmente actúa como conductista si uno los pone en observación. Aquí tenemos, por ejemplo, las ideas de Thorndike sobre la importancia del ejercicio y cómo se van dando las conexiones, que tiene que ver mucho con el conductismo. Aquí están las cuestiones de Ausubel, que es una atomización de todo, ¿verdad? Y que muchos dicen que no, que sí relaciona las cosas, pero habría que ver en qué sentido lo establece. Y está, por ejemplo, las corrientes constructivistas, que todas se pelean y dicen que tienen razón, pero lo más importante es que dejan ideas muy claras sobre la construcción del conocimiento. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante. ¿Qué es lo que pasa? ¿Aprendemos matemáticas o construimos matemáticas? Porque a veces decimos que somos constructivistas, decimos que se están aprendiendo matemáticas. Eso no puede ser, es una contradicción. Si hablamos del constructivismo, decimos decir que se está construyendo el concepto, se está construyendo el procedimiento y no que se aprende, porque aprender es tomarlo para sí. Bueno, a los maestros se les trabaja mucho con cursos así generales y dicen, bueno, ya me dieron muchas teorías, pero ¿cuál es la que voy a aplicar y cómo la voy a aplicar, no? Esto tiene que ver también con otra frase de Einstein, ¿no? Que decía, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Es decir, solo se da un barniz de teorías y cada quien debe de llevarlas e interpretarlas, pero ¿cómo lo va a hacer? Pues con los procedimientos que ya tiene. Entonces tenemos constructivistas que siguen con teoría, ejemplo, ejercicios, etc. La enseñanza después de los años 80 partía supuestamente de analizar situaciones, le llaman cotidianas, reales. A partir de esto ir creando denominaciones y símbolos que después pueden establecerse en convenciones y llegar a lo que ya está establecido. Este camino inverso es el que ahora se está propiciando en la educación y tiene que ver más con la historia de las matemáticas. También tiene que ver con lo que decía Curán en su libro, puesto que realmente todo el aspecto constructivo que uno puede ver ahí, aunque es muy relacionado con la disciplina, es muy rico en la noción, en la creación de significados y construcción. Les voy a poner rápidamente un ejemplo que se puede hacer con los números. Por ejemplo, se pone primero a interactuar a los estudiantes con materiales, se ensayan varias formas de relacionarse con ellos,
partiendo que lo nuevo se construye con lo anterior, después se empiezan a dar algunas relaciones partiendo los materiales, dividiéndolo en partes y viendo qué relación hay con el total. Después se les da nombres, no símbolos. Primero tienen que trabajar con el lenguaje convencional y el común. Y hay que decir que tengo que decir primero si la parte o el total. Entonces hay que crear un procedimiento más claro para esto. Se inventan notaciones, ¿sí? Y se dice cómo hay que agrupar, si hay equivalencias entre los diferentes modos de agrupaciones. Nos damos cuenta de relaciones que tienen que ver con las fracciones. Y entonces mejoramos los símbolos para hacer más eficaz el pensamiento y podemos llegar ya a nociones como la tercera parte, la mitad, etcétera, y trabajar ya los símbolos convencionales. Este camino que es muy importante que se tenga que recorrer para poder construir las nociones matemáticas, y aquí vienen discusiones didácticas sobre si es más importante trabajar con colecciones que con modelos continuos, como son la longitud, las áreas o los volúmenes. Es una aberración trabajar con el modelo de que le llaman el modelo del pastel, puesto que para saber qué parte es del pastel una porción, pues hay que localizar el centro y hay que dividir el círculo en las partes necesarias para poder compararlo. En cambio, con colecciones la estrategia es el conteo. No sabemos por qué se insiste en utilizar un modelo que causa más complicaciones que el del conteo. Por ejemplo, se insiste mucho en las áreas, que para saber el área de algo se tiene que definir una unidad, contar qué unidades tienen, por ejemplo, en el caso del rectángulo, y luego sacar el área, que es casi por conteo. Este es el caso de la multiplicación. Bueno, ¿por qué no hacer lo mismo con las fracciones? 2/3 lo podemos poner como 10/15, 4/5 como otra fracción, y después completar el rectángulo y saber el resultado sin problemas. ¿Sí? Que lo puedo expresar en quinceavos. Es decir, el algoritmo para trabajar multiplicación de fracciones es el mismo de la suma y la resta, que es tener la misma unidad, porque también las fracciones se manejan como medidas, y eso hay que tenerlo claro. Entonces aquí vemos que si hacemos simplificaciones, pues nos da el algoritmo conocido. Por ejemplo, podemos ampliar sin tener la misma unidad en cada lado, que es lo mismo. Tengo una unidad que se divide en 2/3, otra en 4/5, completo el rectángulo y encuentro el resultado de la multiplicación rápidamente. Y entonces puedo establecer una regla después, no primero partir de la regla. Ahora, en los números negativos yo decía que, bueno, hay muchos matemáticos que hablaban, esto está en un artículo de Gleiser muy interesante, sobre la epistemología de los números negativos, donde daban muchas razones de por qué no deberían de considerarse los números negativos. Y después viene la sinceridad de un matemático, Hangel, donde habla, bueno, pues es que si los necesitamos hay que crearlos y nada más hay que darles una estructura que permite que se conserve lo que ya se tiene. Entonces, esto, él ya preveía que los modelos como el de ganancia y pérdida solo satisfacen implicaciones para las estructuras aditivas, pero no para las multiplicativas. Por ejemplo, en el caso de los números negativos, podemos igual a los estudiantes a trabajar con fichas de 2 colores, les enseñamos algunas reglas, por ejemplo, que combinando fichas el mismo número de fichas de distintos colores es como si no tuviéramos nada, y aquí el cero adquiere un sentido diferente. Aquí ya no es ausencia de cantidad, sino es un equilibrio. Y entonces podemos empezar en el lenguaje común a manejar esto, combinaciones, y luego ya no me da flojera escribir palabras, escribo letras. Después ya puedo llegar a la convención de los signos y establecer reglas para la suma o para la resta, simplemente manipulando esto, e incluso para la multiplicación. Esto viene en un libro que elaboré hace tiempo que se llama Matebloquemática, el arte de enseñar matemáticas haciéndose la vida de cuadritos. Bueno, como ya me pasé mucho de tiempo, voy a simplificar. Me voy al último, que es la resolución de problemas. Aquí tenemos un problema. Lo que se hace es que se trabaje de muchas formas
y a partir de esto nosotros vamos sacando varios procedimientos que me permiten introducir el contenido. Yo voy a dejar las presentaciones por ahí y ustedes la pueden revisar. Aquí lo importante es que no solo es resolver problemas, sino hacerlo de muchas maneras, cambiar de contextos, cambiar de datos, para tratar de que todo salga, tenga un sentido matemático. Y la tecnología me ayuda a explorar lo mismo, pero combinando las tres representaciones fundamentales en matemáticas y además ampliando el modelo que hemos trabajado, por ejemplo, incrementando más llaves, metiendo llaves y fugas, poniendo un resultado y esperando los datos que se requieren para trabajar esta situación, y esto me conduce a otras preguntas. Esta quizás es la parte fundamental, pero creo que la fundamentación tiene un sentido muy claro. Aquí tenemos una relación entre los métodos de descubrimientos de matemáticos y el de analogías con el proceso de resolución de problemas, pero todo se enmarca en una idea muy importante que también proviene de Einstein. Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Ahora, para terminar ya, hay que tener en cuenta que muchos resultados en educación no se dan a corto plazo, se dan a mediano y largo plazo, y las presiones oficiales nos hacen que tratemos de dar resultados a corto plazo. Las calculadoras de última generación son muy útiles y más baratas que las computadoras, y todo el dinero que se gasta en computadoras pues resulta a veces obsoleto. La formación de maestros tiene que relacionarse más con el uso de tecnologías, porque así aprenden más la matemática que tienen que enseñar y la resolución de problemas, sin definir los contenidos previos que deben de trabajar. El currículo tiene que estar también orientado hacia la resolución de problemas y no como temas aislados, dando una jerarquía que no existe. Bueno, pues discúlpenme, eran muchas ideas sueltas, quizás la parte esencial estaba metida en otro aspecto, y espero sus comentarios. Voy a dejar la presentación para que ustedes la revisen con calma, y si es necesario en algún otro momento trabajamos solamente la parte de resolución de problemas y el uso de la tecnología. Gracias.